A ver, cuando hablamos de violencia digital, es fácil pensar que es un tema de tecnología, ¿no? De Internet. Pero no, en el fondo, esta es una historia profundamente humana. Es la historia de cómo la supervivencia de una persona encendió la mecha de una lucha por la justicia que cambió a todo un país. Y esta frase de Olimpia Coral Melo Cruz nos golpea de inmediato. Para Internet, yo era #Olimpia la gordibuena de Huauchinango. Esto no es solo un hashtag, ¿eh? Es una identidad que le impusieron. Una cicatriz digital que lo cambió absolutamente todo. Entonces, para de verdad entender de qué va la violencia digital, tenemos que conocer a Olimpia. Pero no solo a la activista que vemos hoy, la que está detrás de la ley. No, hay que entender a la sobreviviente, porque fue su historia, su dolor personal, lo que se convirtió en la chispa de todo este movimiento nacional. Y aquí viene algo súper importante. Antes de pelear contra un monstruo, primero hay que saber cómo se llama. Hay que nombrarlo bien, porque el lenguaje de verdad importa muchísimo. El primer gran paso fue dejar de usar palabras que sin querer queriendo terminaban echándole la culpa a las víctimas. A ver, pensemos un segundo en una palabra que se usaba mucho: pornovenganza. Suena fuerte, ¿no? Pero si la desmenuzamos, nos damos cuenta de que implica dos cosas que son un problemón. Por un lado, porno, y por otro, venganza. Y aquí está el giro de 180 grados, lo que es verdaderamente revelador. Pornovenganza te lleva a preguntar, ¿y ella qué hizo para que se vengaran? O sea, pone el foco en la víctima. En cambio, violencia digital nos obliga a hacer la pregunta correcta. ¿Qué hizo el agresor? ¿Ven la diferencia? Es un cambio brutal, porque le quita la culpa a la sobreviviente y por fin nombra al crimen por lo que es: violencia. Y ojo, esto no es nada más una idea bonita o un término que se puso de moda. No, esta es la definición formal, la que ya está en la ley. Así es como se reconoce ahora en la legislación que nació de todo este movimiento. Le da, por fin, un peso legal, un peso real, a un tipo de daño que antes era, pues, prácticamente invisible para la justicia. Y para que nos demos una idea de qué tan grande es este problema, ahí les va un dato del INEGI que, la verdad, te deja helado. 9 de cada 10 mujeres que han sufrido ciberacoso lo vivieron por primera vez a partir de los 12 años. 12 años, o sea, la vulnerabilidad empieza cuando son niñas. Ok, entonces la gran pregunta es, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué pasa? Y el argumento central es que el mundo digital no inventó la violencia, no. Lo que hace es actuar como un espejo con aumento. Refleja y amplifica la violencia que ya existe aquí, en el mundo real. Las raíces del problema no están en los cables, están afuera. Es que es así de simple. Para entender lo que pasa en línea, primero hay que entender la violencia que vivimos todos los días en los espacios físicos, en la calle, en la casa, en el trabajo, en lo tangible. Esto de excluir y de tratar a las mujeres como objetos no es nada nuevo, ¿eh? Lleva siglos pasando. Pensemos en cosas tan distintas como la ciencia y el deporte. Por ejemplo, las trompas de falopio llevan el nombre del hombre que las describió, como si él las hubiera inventado, y no de los millones de mujeres que las tienen. O vámonos al fútbol. Las mujeres tuvieron que esperar décadas para que su deporte fuera reconocido oficialmente. Es el mismo patrón, una y otra vez. Y esta frase, de verdad, lo resume todo a la perfección. Lo mismo que pasa en los espacios offline, se vive en los espacios online. O sea, no hay dos mundos separados. El acoso, el machismo, la desigualdad, todo eso se muda al mundo digital. Y ahí, ¡pum!, se replica y se hace viral. Lo que pasa en Internet es real. Existe, se siente y sobre todo, daña. Piénsenlo así. Antes, si querían humillar a alguien, lo hacían en la plaza del pueblo, a la vista de todos. Bueno, pues hoy esa plaza pública se llama Facebook, se llama X, se llama Instagram, TikTok. Y cada vez que alguien da un like, un share o un retweet a contenido íntimo que no fue consentido, se está convirtiendo, a lo mejor sin darse cuenta, en parte de ese linchamiento público moderno. Pero bueno, frente a un problema de este tamaño, no nos quedamos de brazos cruzados. Surgió una respuesta muy concreta, tanto en lo legal como en lo social. Y esa respuesta es la Ley Olimpia. A ver, en palabras sencillas, ¿qué es la Ley Olimpia? Básicamente es un paquete de reformas a las leyes que hacen dos cosas que antes no pasaban. Primero, por fin reconocen la violencia digital como lo que es, violencia. Y segundo, castigan como un delito el compartir cosas íntimas de alguien sin su permiso. Y esto es clave, ¿eh? Porque por un lado, al incluir la violencia digital en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, el gobierno se obliga a crear políticas para prevenirla. Y por otro lado, lo más directo, se cambia el Código Penal, para que quede clarísimo.
Difundir, compartir o hasta guardar contenido íntimo sin permiso es un delito y se castiga. Y aquí está la diferencia que todo mundo debe entender y que la ley deja clarísima. La analogía es perfecta. Tener sexo con alguien que quiere es sexo. Tener sexo con alguien que no quiere es violación. Pues lo mismo aplica aquí. Mandarse fotos, o sea, el sexting, cuando los dos están de acuerdo, es un derecho sexual, es libertad. Pero difundir esas fotos sin permiso, eso es un delito. Pero ojo, tener una ley es un paso gigante, pero no es toda la solución. La conversación que Olimpia y el movimiento ponen sobre la mesa va mucho más allá. Nos obliga a preguntarnos algo más profundo. ¿Qué significa de verdad consentir? Y esta pregunta, inspirada en la pensadora Audre Lorde, es el mero centro de todo. A ver, piénsenlo. ¿Hacemos las cosas con placer o para complacer? O sea, ¿las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo, nuestra intimidad, son de verdad nuestras o son para que alguien más esté contento? Y para que vean que esto no es solo una idea, chequen este dato de un informe que cita Olimpia. El 80% de las mujeres que compartieron contenido íntimo por primera vez lo hicieron porque su pareja hombre se los pidió. 80%. Solo un 20% lo hizo porque de verdad le nació a ella. Este número te hace dudar. ¿Ese sí fue realmente libre? Y aquí está el meollo del asunto. Si vivimos en una cultura que nos bombardea todos los días con la idea de que las mujeres valen por cómo complacen a otros, ¿qué tan libre puede ser su sí? A lo mejor el problema no es que digan que no, sino que digan que sí bajo una presión enorme, casi invisible. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, una que nos deja pensando y que no tiene una respuesta fácil. Con todo este panorama, ¿de verdad es posible hablar de sexting seguro en un Internet que, pues, sigue siendo bastante patriarcal? La ley ya está ahí, es una herramienta poderosa. Pero el verdadero reto, el cambio cultural, ese apenas está empezando. La respuesta, la verdad, la estamos construyendo entre todos.